Yo estuve haciendo las averiguaciones correspondientes por la Sí, trascendencia mediática que tuvo últimamente el caso. Hice las averiguaciones y me informaron en Secretaría que en ningún caso se había remitido en grado de apelación ninguna de las resoluciones. feneció el caso. Yo debo aclarar que lo hice nada más que como presidente y en mi carácter de víctima y de denunciante dentro de las limitaciones que me impone la ley para que yo pueda realizar estas averiguaciones. Yo no puedo ser parte, Sí. no puedo intervenir, no puedo emitir opinión. Una vez que llegue ese expediente debo excusarme de entender en esa causa, pero por una preocupación desde mi punto de vista, como dije, como víctima y como presidente de la circunscripción, hice esas averiguaciones de carácter más bien privado, de carácter interno, y me informaron, vuelvo a repetir, que ese expediente en ningún caso y por ninguna circunstancia ha sido elevado a consideración del Tribunal de Apelaciones. Se va a recusar, entonces doctor, usted pasaría a otro tribunal, Y sí, que es lo que corresponde, ¿verdad? es la sustitución natural que corresponde. Yo estoy comprendido dentro de la general de la ley al ser denunciante y por haber sido víctima, en este caso, de la falsificación de la firma. Por lo tanto, deben entender otros colegas del Tribunal de Apelación. Doctor, por otro lado, Todavía no llegó el doctor entonces. No, aún no Aún no llegó surgió acá en ese las apelaciones. expediente. Estamos haciendo El también. juzgado penal de garantía, ¿cuántas horas, cuántos días? Generalmente 72 horas, doctor, tiene tiempo para remitir. ¿Eso se cumplió o generalmente queda a cargo del juzgado esa remisión inmediata? Bueno, el procedimiento es así. Hay que entender que según el conocimiento que tengo, de acuerdo a los datos que he venido haciendo el seguimiento, la causa se encuentra ante el Juzgado Penal de Garantía de Sí, Bellavista. Bellavista Hay que Norte. tener en cuenta que el Juzgado Penal de Bellavista todavía no tiene el expediente electrónico, o sea, se maneja todavía en formato papel. Las Físico. notificaciones, papel físico, entonces las notificaciones tienen que hacerse de manera física, a través del ujier notificador, que tiene que hacer llegar esta comunicación sobre la decisión tomada por el juzgado al Ministerio Público. El Ministerio Público, luego de recibir esa notificación, tiene 5 días, en este caso 5 días, para que pueda interponer algún recurso. Debo también aclarar que son 5 días corridos, no son 5 días hábiles, son 5 días corridos que el agente fiscal tiene para interponer si considera, si se considera agraviado, si considera que no se ajusta a derecho la resolución del juez, interponer los recursos para que una vez que se interponga ese recurso, el juzgado debe correr de vuelta un traslado a la defensa, que tiene otra vez otro plazo de 5 días para contestar. Yo creo que es 24 horas, en este caso por tratarse de medidas cautelares de 24 horas, que tiene que contestar, y una vez que se contesta, elevar a consideración del tribunal, elevar inmediatamente. Esa inmediatez se tiene que tener en cuenta la distancia y los medios que tiene el juzgado de Bellavista para hacer llegar ese expediente físico. Tiene que llegar, porque vuelvo a reiterar que se maneja como en formato papel, que tiene que llegar hasta el Tribunal de Apelación. Entonces tiene que ver los medios, si va a enviar por correo, si va a comisionar a un actuario, si va a disponer de un vehículo o si va a utilizar un medio de transporte colectivo. Ya el juzgado va a disponer esa medida para que ese expediente, como dice el código, inmediatamente llegue hasta el Tribunal de Apelaciones de Pedro Juan, y acá empezamos otra vez con los trámites de integración de... ustedes como víctima apelaron, doctor. No, nosotros no tenemos, nosotros como víctimas hacemos la denuncia, pero la víctima no tiene intervención en el proceso, salvo que la víctima presente una querella criminal, que ahí asumen la responsabilidad. En este caso nosotros solamente hicimos una denuncia en contra de personas innominadas, y ya a través de esa denuncia hubo conocimiento del Ministerio Público y asume la acción penal presentando la correspondiente imputación, y asume también en ese caso la investigación del hecho punible. Lo ocurrido es un delito, doctor. Sí, aparentemente sí. Yo no puedo decir que sí es un delito, ni los antecedentes y los elementos de juicio que nosotros adjuntamos demuestran en principio de que ocurrió una falsificación, pero determinar si realmente, con certeza de que hubo una falsificación, en primer lugar, y luego tiene que, si ocurrió la falsificación, ¿quién fue el que falsificó? Son dos extremos que debe demostrar el Ministerio Público. Primero, que esa resolución es falsificada.
que por las características prácticamente tenemos la certeza de que fue falsificada. Y después ir al otro extremo de la investigación, que es determinar quién fue el autor o los autores y los cómplices y demás partícipes de este hecho punible. Pero esa independencia queda a cargo del Ministerio Público. Esa investigación queda a cargo del Ministerio Público. Es el que debe llevar adelante la investigación bajo el control del Juzgado Penal de Garantía. Ya apeló aparentemente el Ministerio Público, doctor. Y bueno, y si apeló, se debe imprimir el trámite que corresponde. Se le debe correr traslado por 24 horas a la defensa. Por el principio de bilateralidad, la defensa debe contestar y una vez que contesta se dicta una providencia que ya tenga que ser por contestado el recurso de apelación interpuesto y elévese a consideración del Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones va a analizar dos cuestiones, la admisibilidad y la procedencia del recurso interpuesto. Si corresponde. ¿El fiscal cuestiona que la fianza es una vivienda de terreno municipal y que no corresponde, doctor? Bueno, eso él debe plasmar en el escrito de interposición de recursos. Y esa postura del Ministerio Público va a ser analizada por un tribunal de apelaciones. En este caso, doctor, teniendo en cuenta de que el mismo es un exfuncionario aquí del Poder Judicial, la decisión no estaría haciendo una diferencia. En ese caso, se podría buscar una inhibición y buscar que el caso vaya a otra circunscripción. Bueno, las inhibiciones tienen que ver con una cuestión personal de los jueces. El Código Procesal Penal en su artículo 50 establece las causales de inhibición y todo tiene que ver con un principio de imparcialidad. El principio de imparcialidad obliga al juez a excusarse cuando se ve afectado en alguna de las causales. Si es un amigo muy cercano del imputado que pueda ocasionar de que él pueda sentir un cierto favoritismo, tiene que excusarse. Si tiene una enemistad, un odio, un resentimiento que le pueda llevar a tomar una decisión en contra de los intereses, entonces también tiene que iniciar. Eso significa la imparcialidad que debe adornar la figura de un juez. Y si el juez se ve comprometido en una de estas causales, no es que si él quiere, él tiene el deber de excusarse, de separarse, de inhibirse de entender en esa causa. ¿Hay tribunal, doctor, para entender la causa? No, hay jueces suficientes. Y ahí se pone en marcha el mecanismo de sustitución de jueces. Sigue con el juez que sigue en orden de turno, luego va a los otros jueces penales, como ahora, por ejemplo, ya se remitió al juzgado de Bellavista, donde el juez consideró que no tiene causales de inhibición con relación a los imputados y por lo tanto se consideró competente para entender en la causa. Y luego, según las reglas de sustitución, tienen que integrar jueces civiles, jueces laborales, jueces penales de la adolescencia, jueces del tribunal de sentencia, y así sucesivamente hasta que se agote. Hay muy pocos casos ocurridos en que se hayan agotado todos los jueces y que se tenga que derivar a otra circunscripción judicial, que en este caso es la circunscripción judicial más cercana, que es Concepción.